Fue campeón del mundo sub-17 con México. Figura en aquella generación dorada junto a Vela y Gio. Titular indiscutible en Cruz Azul y con un futuro europeo casi asegurado. Estaba en su mejor momento, pero de repente, algo se rompió. Y no solo en la cancha. Con el tiempo, su nombre dejó de sonar, sus goles desaparecieron y su historia empezó a escribirse en silencio. Hoy, su presente es más duro de lo que muchos imaginan. Lo que estás por ver, te aseguro que te va a dejar impactado. César Osvaldo Villaluz Martínez nació el 18 de julio de 1988 en la Ciudad de México, en la colonia Guerrero. Un lugar con muchas carencias, donde no era fácil destacarse, ni mucho menos soñar con una carrera en el fútbol profesional. Pero desde pequeño, César ya mostraba algo especial. Era un niño callado, muy concentrado, con una energía inagotable y una pasión por el balón que lo hacía diferente. A los 4 años empezó a jugar en el equipo del barrio, el Real Ángeles. Con apenas 10 años, fue reclutado por una filial del Cruz Azul. Ese fue el primer gran salto. De jugar en campos de tierra, pasó a entrenarse en instalaciones mucho más formales, rodeado de otros jóvenes con el mismo sueño: llegar a Primera División. Desde el primer día, se notó que tenía condiciones distintas. Su baja estatura era evidente, pero también su velocidad, su inteligencia para moverse y su disciplina. Mientras muchos otros adolescentes se desesperaban por jugar o buscaban lucirse, él trabajaba en silencio. Siempre cumplía, siempre rendía. En fuerzas básicas, pasó por varias posiciones. Comenzó como centro delantero, pero los entrenadores decidieron retrasarlo unos metros para aprovechar mejor su visión de juego y su capacidad para recuperar balones. Con el tiempo se consolidó como mediocampista ofensivo, un volante de ida y vuelta que corría todo el partido, metía la pierna cuando hacía falta y también tenía llegada al área rival. Poco a poco fue ganándose un nombre dentro del club. Cada categoría que subía era un nuevo reto, y en cada una dejaba huella. Sus entrenadores lo veían como un jugador que no solo tenía talento, sino que también tenía cabeza. Sabía escuchar, sabía aprender y, sobre todo, sabía competir. Cuando llegó a la categoría sub-17, ya era uno de los líderes, y fue ahí donde su camino se cruzó con el de la selección mexicana juvenil, y todo empezó a cambiar. No tardó mucho en dejar de ser una promesa para convertirse en una realidad. En 2005, con apenas 17 años, su nombre empezó a sonar con fuerza en todo el país gracias a su actuación en el Mundial Sub-17 de Perú. Aquel equipo mexicano, que contaba con figuras como Carlos Vela, Giovanni Dos Santos y Héctor Moreno, hizo historia al levantar la Copa del Mundo juvenil. Pero mientras otros brillaban con goles o jugadas espectaculares, César lo hacía desde el sacrificio. Era el pulmón del medio campo. Corría, marcaba, distribuía. Siempre estaba donde se le necesitaba. Sin hacer mucho ruido, se convirtió en una pieza clave del equipo. Ese torneo no solo puso su nombre en el radar internacional, también confirmó lo que en Cruz Azul ya sabían. Tenían una joya en casa. Al año siguiente, debutó en el primer equipo de la máquina. Fue el 13 de agosto de 2006, en un partido de liga ante el Atlas. Tenía 18 años y un mundo por delante. Aunque al principio entraba como relevo, poco a poco se fue ganando minutos, confianza y un lugar en el 11 titular. Su estilo era distinto, pequeño, veloz, combativo, con una entrega total en cada jugada. No era el típico jugador que buscaba lucirse, él quería ganar. En poco tiempo, se volvió indispensable para Cruz Azul. En un club acostumbrado a vivir bajo presión, César respondía como si llevara años jugando en primera. A pesar de su juventud, nunca se escondía. Sus recorridos por la banda, su capacidad para presionar al rival y su conexión con los delanteros lo convirtieron en un mediocampista completo. Un todoterreno con alma de veterano. Mientras se consolidaba en su club, también seguía destacando con la selección juvenil. En 2007, jugó el Mundial Sub-20 en Canadá, donde México llegó hasta cuartos de final. En ese torneo, Villaluz ya no era una promesa más, era uno de los líderes del grupo.
Su experiencia y madurez en la cancha lo hicieron destacar, y muchos empezaron a ver en él a un futuro fijo en la selección mayor. Incluso se hablaba de un posible salto a Europa. Algunos rumores lo vinculaban con equipos españoles, pero Cruz Azul no estaba dispuesto a soltarlo tan fácilmente. Para muchos, César era el ejemplo de cómo se debía trabajar una cantera. De barrio, disciplinado, campeón del mundo juvenil, titular en su club y referente en selecciones menores. Parecía que todo estaba dado para que tuviera una carrera larga y exitosa. Pero justo cuando parecía que nada podía frenarlo, llegó una jugada que no solo le cambió la carrera, también le rompió el alma, la lesión que lo cambió todo. El 14 de diciembre de 2008 se jugaba la final del torneo Apertura entre Cruz Azul y Toluca. Era la oportunidad perfecta para que César Villaluz coronara su gran momento con un título de liga. Tenía apenas 20 años. Estaba consolidado como titular indiscutible y era uno de los jugadores más queridos por la afición celeste. La máquina tenía años sin ser campeón y en ese torneo había mostrado carácter, unión y buen fútbol. Todo estaba puesto sobre la mesa. El partido fue intenso, cerrado, típico de una final. Pero lo que nadie sabía era que, en ese juego, la carrera de Villaluz estaba a punto de cambiar para siempre. Corría el minuto 71 cuando llegó la jugada que marcaría su historia. César entró al área rival con decisión. Llevaba el balón controlado, se perfilaba para buscar el gol o provocar una falta. En ese instante, el defensor de Toluca, José Manuel Cruzalta, llegó con todo. No a buscar el balón, a chocar con fuerza. El impacto fue brutal. El golpe fue directo al rostro, con el hombro. César cayó seco al césped, inconsciente. Ni siquiera tuvo tiempo de protegerse. La imagen fue tan fuerte que hasta los jugadores rivales se preocuparon. Pero el árbitro no marcó nada. Ni falta, ni penal, ni tarjeta. Absolutamente nada. Como si el golpe no hubiera existido. La indignación fue inmediata. La transmisión repitió la jugada una y otra vez, y cada vez era más clara la falta. Villaluz tuvo que salir en camilla, aturdido, sin entender bien qué pasaba. En realidad, ni siquiera estaba consciente. Abandonó el partido completamente noqueado. Años después, lo recordaría así. Me la tiró Lugo. Lo que pensé fue bajarla de pecho y entrar al área. Me dio en la cabeza y me hizo volar. Yo ya iba conmocionado y desde allí no lo recuerdo. La siguiente imagen que tiene es en un hospital. Estaba acostado y me despierto. Tenía al doctor al lado. Le pregunté qué había pasado y me dijo que choqué. Me dijo que se dio cuenta que estaba mal por las preguntas que me hizo en la cancha. La lesión fue más dura de lo que parecía. No solo fue el golpe físico, que le afectó la mandíbula, la nariz y le dejó secuelas. También hubo un golpe emocional del que nunca terminó de recuperarse. A partir de ahí, todo cambió. Empezó a perder protagonismo. Su cuerpo ya no respondía igual, pero su cabeza tampoco. La confianza, la frescura, el ritmo, todo empezó a desmoronarse. Lo que pareció un simple choque terminó siendo a futuro el principio del fin para aquel joven César Villaluz. Pero lo peor no fue eso, sino lo que estaba por venir. Intentos de volver a ser. Después de aquella final, nunca volvió a ser el mismo. Y el fútbol, que no espera a nadie, empezó a dejarlo atrás. Cruz Azul, su casa desde niño, comenzó a soltarlo poco a poco. Las lesiones se acumulaban, el ritmo ya no era el de antes y las oportunidades comenzaron a desaparecer. En 2011, con apenas 23 años, dejó el club que lo vio crecer. Pasó al San Luis, buscando una nueva etapa, una revancha, pero ya no era el Villaluz que desbordaba por la banda con energía inagotable. Jugó algunos partidos, dio algunos destellos, pero no logró recuperar su lugar ni su impacto. Después, vino Jaguares de Chiapas, otro intento. Una camiseta distinta, pero la misma historia. Promesas incumplidas, minutos que se esfumaban, entrenadores que no lo veían igual. El fútbol ya no le sonreía, y cada transferencia era más un escape que una elección.
Terminó regresando a San Luis, pero esta vez al equipo de ascenso. Y si algo duele en el corazón de un futbolista, es bajar de categoría cuando todavía te sentís con algo para dar. Luego llegó Celaya, otro club del ascenso MX. Parecía que Villaluz entraba en una espiral de equipos menores, con menos prensa, menos exigencia y, sobre todo, menos sueños. Jugaba, sí, pero ya nadie lo esperaba. Ya no estaba en las portadas, ni en las listas de convocados. Era un nombre que empezaba a desvanecerse. En busca de una última oportunidad, hizo las maletas y se fue a España. Soñaba con lo que muchos futbolistas mexicanos anhelan, triunfar en Europa. Pero el destino no fue generoso. Firmó con el Polideportivo Ejido, un equipo de la tercera división. De los estadios llenos en México a las gradas vacías de un club desconocido, el contraste fue brutal. Y como si no fuera suficiente, no duró mucho ahí. Su paso por Europa fue tan breve como silencioso. De ahí, Guatemala. Jugar en el San Pedro FC fue otro reflejo de su realidad. Ya no había vitrinas, ni selecciones, ni entrevistas, solo el deseo de seguir jugando, como fuera y donde fuera. Mientras sus compañeros de generación como Carlos Vela brillaban en la Real Sociedad o Gio en el Tottenham, César jugaba en canchas sin pasto, sin cámaras, sin promesas. Volvió a México y probó suerte en Alebrijes de Oaxaca, en la Liga de Expansión. Luego, en Cancún FC. Otra vez, intentos. Entrenaba fuerte, ponía ganas, nunca dejó de luchar. Pero era evidente que el físico ya no lo acompañaba. Lo que antes hacía en segundos, ahora le costaba el doble. La explosividad ya no estaba, y la confianza tampoco. Aún así, no se rindió. Se sumó a proyectos alternativos, como la Kings League Santander, ese nuevo formato de fútbol mediático que mezclaba espectáculo con exjugadores. También firmó con los Halcones de Querétaro en la Liga de Balompié Mexicano, una liga que apenas sobrevivía, sin respaldo oficial, con salarios bajos y poca visibilidad. Pero ahí estaba él, jugando, a los 33, 34, 35 años, aferrado a la pelota como si fuera lo único que le quedaba, pero a pesar de toda la voluntad, de cada intento, de cada nuevo club al que llegaba con la ilusión de renacer, nada salía como él quería. Ponía el alma en cada entrenamiento, se entregaba en cada partido, pero no alcanzaba, ni para cumplir con lo que esperaban de él, ni con lo que él mismo esperaba de sí. Y como si eso no fuera suficiente castigo, lo que vino después fue todavía más duro, porque su presente profesional y personal es tan triste, tan injusto, que parece mentira que le haya tocado a alguien que alguna vez lo tuvo todo. Su duro presente. Hoy, César Villaluz tiene 36 años, y todavía sigue jugando al fútbol, pero no como muchos se imaginan, no en estadios llenos, ni con reflectores, ni con transmisiones por televisión. Number. Lo hace en canchas modestas, con tribunas vacías y uniformes sin marca. Su último equipo se llama Industriales de Naucalpan, un club pequeño que milita en la Liga Nacional de Fútbol Asociación MX, una liga independiente, alejada del sistema profesional, sin grandes sueldos, sin cobertura mediática. Ahí, en ese equipo, el que alguna vez fue campeón del mundo sub-17, hoy entra de cambio. A veces juega, a veces no. Ya ni siquiera es titular. En los círculos de prensa que cubren estas ligas, se dice sin rodeos, las piernitas ya no le dan. El físico ya no le responde como antes. Su velocidad, aquella que lo hizo temible en sus mejores años, quedó en el recuerdo. Pero su realidad va más allá de esa liga. En busca de unos pesos extras, también se presenta en partidos de talacha, esos encuentros informales, jugados en campos llaneros, donde el premio no es una copa ni el prestigio, sino unos cuantos billetes, partidos que se juegan entre semana, bajo el sol o bajo la lluvia, con árbitros improvisados y rivales que no tienen nada que perder. Y ahí está él, César Villaluz, el mismo que alguna vez fue portada de revistas, el que vestía la camiseta de Cruz Azul y la del Tri, hoy jugando con desconocidos por un sobrecito con dinero al final del partido. También ha participado en ligas de medios,
como la que se organiza en Coapa, donde conviven exjugadores, youtubers y comunicadores, pero ni ahí logra destacar. Según versiones periodísticas, ya no tiene lugar ni entre los titulares, mientras otros exfutbolistas como Josgar Gutiérrez, Fernando Navarro o Ismael Íñiguez aún muestran algo de calidad. César apenas entra unos minutos, y a veces, ni eso. Y ahí es donde duele, porque uno lo ve, y no puede evitar pensar en ese niño que levantó una Copa del Mundo, en ese mediocampista incansable que recorría toda la cancha, que se entregaba con el alma, y ahora, verlo así, jugando por necesidad, caminando entre canchas olvidadas, es simplemente devastador, no porque sea indigno, porque cada trabajo tiene su valor, sino porque él no merecía terminar así, porque si alguien se rompió el alma intentando, fue él. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que César Villaluz merecía terminar así? Podemos decir que la vida de un futbolista de élite está llena de triunfos, pero también de caídas. Lo verdaderamente importante es ser perseverante y tener metas claras, tal como es el caso de Carlos Vela, quien tuvo que superar innumerables obstáculos para llegar a la cima. Si te interesa conocer esa historia inspiradora, te la dejo por aquí. No te la puedes perder, en la cual repasamos tanto su carrera futbolística como su vida privada muy entretenida.